Hola, ¿cómo están hermanos? Vamos a continuar con nuestro estudio de panoramas del Antiguo Testamento y hoy toca el libro de Éxodo. Anteriormente nos habíamos quedado con la conclusión del libro de Génesis con la historia de José, quien salvó a sus hermanos, obviamente la descendencia de Abraham, de haber muerto de hambre. Pero se reconoce que José tuvo la suficiente fe como para decir, casi casi profetizar, de que su pueblo iba a ir a la tierra prometida que Dios le había hecho a su pariente Abraham. Ve lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 22, y esto lo corroboramos con Génesis capítulo 50, verso 24 y 25. Hebreos capítulo 11, verso 22 dice, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Él sabía que tenían que salir de la tierra de Egipto. Él sabía que tarde o temprano su nación tenía que llegar a la tierra prometida, Canaán. Y Éxodo nos muestra específicamente ese camino que tuvieron que pasar los israelitas o los hebreos para poder llegar a la tierra prometida. Entonces, Éxodo iniciamos de esta manera. La palabra Éxodo quiere decir salida. El autor lo reconocemos como Moisés, como el autor también del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Hay una fecha aproximada de que el libro de Éxodo junto con el Pentateuco se escribió entre el año 1445 a 1405 a.C. Hay algunas personas que dicen que Éxodo se escribió en el año 1425, pero para no entrar en tanto detalle les vamos a dejar una fecha abierta. ¿Por qué una fecha de 40 años? Porque bueno, fueron los años que el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto. Entonces, entre 1445 y 1405, entre ese periodo de años se escribió el libro de Éxodo y el Pentateuco. También encontramos como propósito al libro de Éxodo el de proseguir la historia de las descendientes de Abraham y registrar la salida del pueblo de Israel de Egipto, así como también registrar cuando Dios le da las leyes a su pueblo escogido. Eso podemos encontrar como propósito. Ahora vamos a ver el bosquejo de este libro. Este bosquejo fue tomado del libro Panorama del Antiguo Testamento de Paul Benwer, y él lo divide de esta manera. Lo divide en 3 puntos. 1. Israel en Egipto. 2. Israel liberado. Y 3. Israel en el Sinaí. Obviamente a raíz de esos 3 puntos se va a ir desglosando cada subpunto, pero ese sería el bosquejo general. Aquí ustedes lo pueden ver en la pantalla. Continuando con las diapositivas, vamos a encontrar con el primer punto Israel en Egipto, con el primer subpunto, que sería el inciso A, la explosión demográfica. La explosión demográfica. Y esto lo vamos a encontrar del capítulo 1, verso 1 al verso 7. Hubo alrededor de 275 años de silencio, es decir, desde que nos encontramos en el libro de Génesis, que José muere, hasta el relato de Éxodo, encontramos unos 275 años de silencio. ¿Y qué pasó en este gran periodo? Bueno, de acuerdo con Éxodo capítulo 1, verso 7, el pueblo de Israel creció en gran manera en tierras egipcias. Creció, se desarrolló, fueron prosperados. Recuerden que Dios le había prometido a Abraham que iba a tener una descendencia tan grande como la arena del mar y tan grande como estrellas había en el cielo. Pues bueno, no se equivocó el Señor, realmente permitió que la tasa de natalidad fuera muy grande para este pueblo. Tanto así que hay una estimación de que en tiempos de Moisés había 2.500.000 personas aproximadamente. ¿Dónde sacamos este dato? Pues bueno, de acuerdo con lo visto en el libro de Números, capítulo 1, verso 46, se dice que fueron censados 625.550 hombres. Y también en Números capítulo 3 verso 39 aproximadamente había 22.000 levitas. Entonces, si sumamos 625.550 más 22.000 y eso lo multiplicamos por 4, porque recuerden, hay un varón
y ese varón por lo general tenía que estar casado, ya siendo mayor de edad, y si ese varón casado mínimo tenía 2 hijos, entonces lo multiplicamos por 4 y nos da un resultado un poco más de 2.500.000, más o menos. Y solamente es sorprendente porque cuando llegaron el pueblo de Israel, bueno, la familia de Jacob, la familia de Israel, la parentela de José, cuando llegó a Egipto, solamente eran 75 personas, de acuerdo con Hechos, capítulo 7, verso 14. Y en tan solo pocos años ya llegar a más de 2.500 personas es realmente que fueron muy bendecidos en ese sentido. Pero no todo podía ser miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque había esclavitud en este pueblo. Y este es el segundo punto, inciso B, la esclavitud. Capítulo 1, del verso 8 al verso 22, dice así, aquí es capítulo 1, Éxodo capítulo 1, verso 3 al 14, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. El nuevo faraón desconocía completamente la historia de José y que gracias a su sabiduría y la revelación que Dios le había dado y su cercanía por obvias razones de nuestro Señor, pudo salvar a la tierra de Egipto. Este faraón totalmente lo desconocía. Entonces también empezó a desconocer al pueblo de Israel y sobre todo le tuvo miedo porque vieron que eran grandes, que eran de gran número. Entonces antes de que el pueblo, de acuerdo a sus maquinaciones de este faraón, antes de que el pueblo de Israel se pudiera aliar con un enemigo y hacerle frente al faraón y a todo su imperio, ellos dijeron mejor hay que hacerlos esclavos y que trabajen para nosotros, oprimiendo de esta manera a este pueblo tan numeroso, que trabajen para nosotros, decía el faraón. Y aquí nosotros entramos a la tercera parte del primer punto, Moisés, el libertador. Y encontramos a Moisés desde el capítulo 2, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 10. Obviamente vamos a seguir hablando más de Moisés, pero de esto habla principalmente la salida de Egipto. Moisés o Moshe es un nombre egipcio que quiere decir hijo. Sus padres de Moisés fueron Amram y Jocabed, ambos levitas, y por lógica Moisés venía de la tribu de Leví. Y tuvo 2 hermanos, María y Aarón. Estos fueron la parentela de Moisés. Pero antes de seguir continuando con la historia de Moisés, quiero que veamos rápidamente la cronología de este hombre, la cronología de vida de este hombre. Él vivió 120 años. Moisés vivió 120 años. Aquí podemos ver 40, 40, 40. Y en estos 120 años, prácticamente su vida se dividió de la siguiente manera. Del año 1525 a.C. a 1485 a.C., Moisés se encontraba en la corte del faraón, porque si ustedes recuerdan, fue adoptado por la hija del faraón. Entonces ya tenía cierto grado de honor este hombre por simplemente haber sido adoptado por hija del faraón. Entonces 40 años Moisés estuvo en la corte del faraón. Los siguientes 40 años, de 1485 a 1445, Moisés estuvo en el exilio de Madián. Ahí pasó sus 40 años, teniendo en total 80 años. Y en 1445 a.C. Dios lo llama a que liberta a su pueblo y pasa otros 40 años con el pueblo de Israel vagando en el desierto hasta que muere Moisés en el año 1405 a.C. Entonces podemos decir que esta es a grandes rasgos la cronología de vida de Moisés. Continuamos con la siguiente gráfica. Sería diapositiva. Moisés nació en un momento de alta hostilidad hacia su pueblo natal, a tal punto de que el faraón ordenaba matar a los niños hebreos, principalmente varones. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 1, verso 15 al 16 y 22, y vean cómo el faraón quería exterminar poco a poco este pueblo. Dice así la palabra de Dios. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua,
y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Verso 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad a río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces vemos que Faraón realmente quería matar, exterminar al pueblo de Israel, ya que le tenían miedo a su número. Pero la madre de Moisés, siendo una madre misericordiosa y como cualquier madre haría para proteger a sus hijos, lo tuvo escondido durante 3 meses para finalmente ponerlo en las manos de Dios y a través de una canasta ponerlo en el río Nilo y dejarlo ir. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 2, verso 1 al 3. Pero Dios es misericordioso, ya que en Éxodo capítulo 2, verso 5 al 6 encontramos las siguientes palabras: y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño. Y sabemos la historia. Ella se quedó con el niño y fue adoptado Moisés por la hija del faraón, siendo su nodriza su propia madre. Y eso encontramos también parte de la misericordia de nuestro Señor. Vean lo que dice Hechos capítulo 7, verso 22. Hechos capítulo 7, verso 22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Y esto a qué nos suena? Bueno, Josefo, un historiador muy reconocido, que por cierto también era judío, él narra en sus escritos que Moisés en su juventud comandó los ejércitos del faraón, de acuerdo con las palabras de este historiador. Entonces realmente él se empapó de toda la sabiduría que Egipto le pudo haber dado, él se empapó de todos los honores de Egipto, él se empapó de estar cerca de la familia del faraón, pero tampoco podía olvidar a su pueblo natal. Y aquí es donde pasa el otro acontecimiento que marca la vida de Moisés a sus 40 años. Moisés mata a un egipcio y huye de su tierra. Y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 2, verso 11 y 15. Verso 11 al 15. Dice así la palabra de Dios, acompáñenme. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeabas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces vemos que Moisés tuvo que huir de la tierra que por 40 años lo había acogido como uno de sus príncipes. Ahora tuvo que huir a una tierra desconocida, al desierto, en donde iba a pasar 40 años también, pero ahora como pastor de ovejas. Y esto lo vemos en el capítulo 3 y 4. Dios le ordena a Moisés ir a Egipto y liberar a su pueblo. Dice así, Éxodo capítulo 5, verso 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Nosotros, si leemos el capítulo 3 y 4 detenidamente, vemos que a pesar de que Moisés contaba con toda la preparación de Egipto,
realmente tenía miedo, un miedo humano de no querer enfrentarse al faraón, a la potencia más grande de su época. Y vemos varias veces que mismo Moisés le pone peros a Dios. Pero nadie puede resistir la voluntad del Señor. Y Él le ordena específicamente a Moisés que tiene que ir a hablarle al faraón y decirle que deje ir a su pueblo. ¿Qué contesta Faraón? Bueno, contesta como cualquier inconverso contestaría. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Estas fueron las palabras del Faraón. Y cuando dijo esto el Faraón, Dios decidió mandarle las 10 plagas a Egipto para así combatir contra este hombre, combatir contra esta nación y combatir contra los dioses de dicha nación. Fueron las 10 plagas las que azotaron Egipto y prácticamente fueron muy dolorosas cada una de ellas. Esta gráfica, esta tabla de las plagas en Egipto, la saqué también del libro de Panorama del Antiguo Testamento de Benguer. Encontramos la primera plaga en el capítulo 7, verso 14 al 25 de Éxodo, y la primera plaga fue el río Nilo en sangre. ¿Israel estuvo exento de esta plaga? No. Dios es que probablemente Dios quería combatir al mandar esta plaga. Bueno, Api, y perdónenme, pero no sé pronunciar estos nombres egipcios. Api, espíritu de Khnum, y Nilo, guardián del Nilo. Esos eran los dioses que muy probablemente quería combatir el Señor y hacerles ver que esos dioses realmente no eran nada comparado con el poder de nuestro Señor. La segunda plaga la encontramos en el capítulo 8 del verso 1 al 15 y fue la rana de las plagas. ¿Y Israel quedó exento de esta plaga? No. Y los dioses que quería combatir es este dios que tiene un nombre extraño, Ect, que es forma de rana, y Api, espíritu del Nilo, también quería combatirlo. En la escritura vemos que también la tercera plaga está en el capítulo 8, verso 16 al 19, y es cuando envía el enjambre de piojos. ¿Israel estuvo exento? No, tampoco estuvo exento de esta plaga. Y el Dios que quizá quería Moisés tumbar de su anaquel es totalmente incierto. Quizá es un ataque simplemente contra los sacerdotes egipcios que estaban en ese reinado. La cuarta plaga la encontramos en el capítulo 8, verso 20 al 32, y es la plaga de las moscas. Y Israel aquí sí está exento. El dios que quizás se quiso combatir es a Huachit, un dios que se manifestaba como mosca. Quinta plaga, capítulo 9, verso 1 al 7, es en las enfermedades en el ganado. Israel sí estuvo exento. Y aquí vemos que se combatió a Apis, toro reverenciado, toros y vacas sagradas, Ptima y otros dioses aquí egipcios, con nombres impronunciables para mí. Sexta plaga la encontramos en el capítulo 9, verso 8 al 11, y fueron úlceras sobre hombres y animales. Israel sí estuvo exento, y a la deidad que se quería derribar, por así decirlo, sería Sekhmet, diosa con poder para sanar, y Serapis, dios sanador. La séptima plaga la encontramos en el capítulo 9, verso 2 al 35, y fue la destrucción de cosechas y ganados por granizo. Israel sí estuvo exento, y fue el dios contra el que se quería combatir fue Set, protector de cosechas, y Nut, diosa del cielo. Octava plaga, capítulo 10, verso 1 al 20, y es la destrucción de cosechas por las langostas. Israel sí estuvo exento, y los dioses que se quería combatir fueron Isis, diosa de la vida, y Set, protector de cosechas. La novena plaga la encontramos en el capítulo 10, verso 21 al 29, y fueron las tinieblas. Israel sí estuvo exento, y se combatió a los dioses Re, dios del sol, Atum, dios del sol poniente, y Amon-Re.
Y la última plaga, que por lo general suele ser la más conocida por todos nosotros y aún por inconversos, la encontramos en el capítulo 11, verso 1 al 10 de Éxodo, y fue la muerte de los primogénitos. Y Israel sí estuvo exento, pero con la apropiada aplicación de sangre y con los ritos que Dios les ordenó hicieran para que el ángel de la muerte no pasara sobre ellos y matara a sus primogénitos. Al Dios que quería combatir el Señor sería Osiris, dador de la vida. Faraón era también considerado un dios. Entonces aquí quería dar a entender Dios que la descendencia de Faraón no era nada comparado con su poder. Y es lógico pensar también que Dios mandó estas plagas para que los egipcios y los israelitas pudieran ver su gran poder y decir, ¿ven cómo sus dioses no los protegen? Y diciendo, el único Dios que realmente hace proezas y milagros es el Dios todopoderoso, Yahvé, Jehová, el Dios de Israel. Entonces es natural ver cómo el Señor quería tumbar a estos pequeños ídolos, estos según dioses que ni omnipotentes son. Y aquí entramos al punto D, la Pascua, del capítulo 12, verso 1 al capítulo 13, verso 16. La palabra Pascua quiere decir pasar por alto, y es la festividad que el pueblo de Israel tiene porque Jehová, Dios, no mandó el ángel de la muerte para matar a sus primogénitos, pero como ya lo hemos dicho, ellos tenían que seguir ciertos ritos, entre ellos colocar en los dinteles y en los postes de su puerta sangre de un animal que el Señor les había dicho. Dice Éxodo capítulo 12, verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y aquí la Pascua nos recuerda prácticamente a nosotros los cristianos, si bien si es una celebración judía, nos recuerda prácticamente el sacrificio que el Señor tuvo que hacer por nosotros. No lo había notado, pero de todas maneras, si lo notan, quizá pueden ver que a través de la sangre de los postes y de los dinteles se puede formar una cruz, dándonos a entender que el verdadero sacrificio, si me permiten hacer la analogía, que el único sacrificio que nos puede salvar del ángel de la muerte y la destrucción venidera es nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Segundo punto, Israel liberado. Una vez que nuestro Señor mandó al ángel de la muerte y mató a todo primogénito de la tierra de Egipto, Faraón ya no quiso pelear más contra Dios. Cuánta arrogancia para siquiera pensar en eso. Y decide dejar ir al pueblo de Egipto en paz. Y encontramos la salida del pueblo de Egipto en el capítulo 13, verso 17 al capítulo 14, verso 14. Dice así Éxodo capítulo 12, verso 36 a 38. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaran a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas, y muchísimo ganado. Y así con un gran botín, el pueblo de Israel se despedía de Egipto, la nación que los había tenido en cautiverio. Y posteriormente vemos el gran milagro que es prácticamente punto crucial en todas las películas que se hablan del Éxodo o de la vida de Moisés, que es el cruce del Mar Rojo. Y esto lo encontramos en el capítulo 14, verso 15 al capítulo 15, verso 21. Dice así la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14, verso 22 al 23. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muros a su derecha y a su izquierda. Y Éxodo 14, 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces podemos ver el gran poder y soberanía que tiene nuestro Señor aún en la naturaleza, quien es también poderoso para salvar
al pueblo que ha confiado en él. Y aquí vamos a ver rápidamente el mapa. Este mapa lo saqué del libro de la Biblia de estudio de John MacArthur. Y podemos ver de una manera un poco más clara la ruta que tomaron los egipcios. Perdón, que tomó el pueblo de Israel. Hay varias rutas que se han propuesto para el éxodo del pueblo de Israel. La primera esta, la roja, la ruta del norte, la cual ha quedado descartada por muchas personas, por muchos eruditos, ya que si bien de Ramsés salió el pueblo de Egipto, por esta zona los egipcios tenían una base militar muy fuerte. Entonces era casi imposible que los egipcios, después de haber sobrevivido a la apertura del Mar Rojo, hayan pasado por aquí y no los hayan atacado y muerto, porque aquí prácticamente estaba la mayoría de los militares egipcios. También recuerden que la geografía pudo haber cambiado, entonces pudo ser que el Mar Rojo se haya extendido hasta estas regiones. La segunda ruta que quiero presentarles es la ruta central. Aquí la encontramos, es la ruta verde que estoy siguiendo. Desierto de Parán, pasan por desierto de Parán y después se desembocan así a Sion, Keser, hasta Jebel el Labus. Bueno, algo impronunciable para mí. Pero aquí no se cree que realmente esté el monte Sinaí. Se cree que el monte Sinaí estuvo más al sur. Entonces esto también queda un poco descartado. Recuerden que ellos, si lo veremos, hicieron una parada en el monte Sinaí para poder recibir la ley. Entre las demás rutas, la ruta del sur, es la ruta que creo que está mejor posicionada entre los eruditos. Llegaron aquí, bajaron, cruzaron al Mar Rojo, después de aquí pasaron más al norte hasta llegar a la zona del Sinaí y se creen que el Sinaí está por esta región. Después suben, llegan a parte de tierra de Canaán. Entonces muy probablemente esta ruta, la ruta del sur, haya sido la más propensa que los israelitas tomaron, la cual les tomó solamente llevarlos alrededor de unos cuantos meses. Y mientras estaban en esta ruta rumbo al Sinaí, en el viaje hubieron muchas murmuraciones en contra de Moisés. Muchas personas se querían regresar, no podían olvidar la esclavitud. Pensaban que el maná y la vida en el desierto iba a ser muy desdichosa, ignorando que en Egipto eran esclavos. Y todas estas murmuraciones del viaje la encontramos en Éxodo capítulo 15, verso 22, a Éxodo capítulo 18, al verso 27. También continuamos con el siguiente punto, el punto B, acampando en el Sinaí. Y esto lo vemos en el capítulo 19, verso 1 al verso 35. Y en este capítulo se narra la llegada del pueblo hebreo al Sinaí, en donde tenían una cita con Dios, donde ellos tenían que encontrarse con su Creador, con aquel que le había hecho la promesa a Abraham de que su pueblo iba a ser numeroso y que su pueblo iba a tener una nación, una tierra, y que esa nación iba a bendecir a las otras que estaban en el mundo. El pueblo hebreo estando aquí en el monte Sinaí, hace un pacto con el Señor, mejor dicho, el Señor hace un pacto y ellos contestan: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y una vez que el pueblo accedió a este pacto, que bueno, tenían que accederlo ya que eran más las bendiciones que tenían que a rechazarlo, Dios descendió al monte para darles algo de su constitución, o sea, la ley, y exhibió un gran poder al fin que el pueblo le temiera y comprendiera la solemnidad del compromiso que habían adquirido con el Señor por haber aceptado ese pacto. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 19, verso 16 y capítulo 20, verso 20. Y el Señor les da la ley. Recuerden que una nación tiene que estar constituida por tres cosas. Primero, tierra, pueblo y ley. Dios ya había estado cumpliendo su palabra a Abraham.
dijo que iba a ser una nación grande de su descendencia. Bueno, ya les dio un pueblo, 2.500.000 personas no son poca cosa. Ya les dio un pueblo numeroso, también se iba a extender. Aquí les iba a dar la ley y solamente les faltaba darle la tierra que iban a poseer, que era la tierra de Canaán. Bueno, esto no lo consiguen hasta después con Josué, pero aquí en el monte Sinaí Dios le da la ley a su pueblo. Y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 20 del verso 1 al capítulo 24 verso 18. Y podemos ver la entrega de la ley. Y en esta misma entrega de la ley, Dios oralmente le da los 10 mandamientos a Moisés. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 20 verso 1 al verso 17. También Dios da diversas leyes que tenían que ver con las relaciones personales con su prójimo, tocando temas como la esclavitud, los prejuicios personales, la propiedad, la moralidad, las finanzas, las obligaciones civiles y las leyes ceremoniales religiosas. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 21 verso 1 al capítulo 23 verso 19. Y finalmente Dios da instrucciones específicas para la conquista de Canaán, su tierra prometida, tierra donde fluiría leche y miel. Capítulo 23 verso 20 al verso 33 de Éxodo. Pero podemos ver que el pueblo de Israel todavía era idólatra en su corazón. Y esto lo podemos ver desde el capítulo 25, verso 1. 40 días y 40 noches estuvo Moisés en el monte a solas con Dios. Y en todo ese tiempo Moisés recibió varias ordenanzas de parte de nuestro Señor. Y en los capítulos 25 al 27 les da un diseño perfecto de parte de Dios, como debería de construirse el tabernáculo de reunión donde el Señor iba a tener su arca, iba a estar su presencia para el pueblo y el pueblo tenía que ir a adorar y donde se tenían también que hacer sacrificios. Sin embargo, en el capítulo 32 vemos la nefasta intervención del hombre y el pecado del mismo, procurando preocupados estos israelitas por Moisés, ya que de acuerdo a su percepción tardaba mucho en bajar. Pero bueno, era de esperarse porque realmente nadie sabía, ni siquiera el propio Moisés, cuánto tiempo iba a tener que esperar en el Sinaí. El pueblo decidió decirle a Aarón, ya que Moisés no estaba: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos nada que le haya pasado. Entonces deciden hacer un becerro de oro, adorarlo. Dios le dice a Moisés: oye Moisés, este pueblo me está fallando, este pueblo está adorando a otro Dios, baja. Moisés baja con las tablas y tanto es tu coraje que rompe las tablas donde Dios le había mandado su ley. Acto seguido el pueblo pide perdón y Moisés tiene que volver a pasar otro tiempo allá arriba y tiene que escribir una vez más las tablas. Pero en los capítulos 33 al 39 se narra la fabricación del tabernáculo y finalmente en el capítulo 40 de Éxodo Moisés levanta el tabernáculo. Vamos a ver rápidamente el diseño del tabernáculo en esta imagen. Podemos ver que aquí se encuentra la entrada al este, del campamento. La cerca era de lino blanco, el cual cubría, recuerden que era un campamento, así que tenían que ocupar tela. Aquí encontramos el altar del holocausto, donde los animales iban a ser sacrificados, el lavacro o fuente, donde los sacerdotes tenían que limpiarse antes de entrar al tabernáculo, y aquí encontramos el atrio o el patio exterior. Ahora sí vamos a ver adentro del tabernáculo, que es el primer apartamento, o sea, el lugar santo, donde encontramos la mesa con los panes de la propiciación. Aquí encontramos el candelero de oro, que se menciona en la palabra de Dios, y el altar del incienso. Y aquí en esta reducida parte, también conocida como el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, encontramos el arca del testimonio. Y así termina este panorama del libro de Éxodo.
Espero verlo la siguiente semana con nuestro siguiente estudio. Dios les bendiga.